Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad hablaremos sobre el estudio completo de una función, desde su dominio hasta llegar a su gráfica. Quien les habla el licenciado José Madueño, así que sin más, comenzamos. Comenzamos a hablar sobre el dominio e imagen de una función. El dominio de una función es el conjunto de los valores que puede obtener la variable independiente, que generalmente nosotros la indicamos con la letra X, mientras que las imágenes son los valores que adquiere la variable dependiente, que generalmente también la denotamos con la letra Y o Y. A estas imágenes también se le llaman rango o recorrido de la función. Tenemos acá un ejemplo: f de x es igual a x cubo menos 3x más 2. Este es un tipo de función polinómica de grado 3, o también conocida como función cúbica. Cuando tenemos funciones polinómicas, podemos afirmar con certeza que el dominio de esa función son todos los números reales. No tiene restricciones en su dominio, es decir, que la función para su variable independiente x puede tomar cualquier valor, mientras que para sus imágenes o recorrido o rango de la función, denotado como y o también como f de x, puede también obtener cualquier valor para r. ¿A qué se debe esto? Si el dominio puede tomar cualquier valor para x, ese valor para x nos va a arrojar un valor para y o una imagen. También podemos recalcar que es una función continua. Todas las funciones polinómicas son funciones continuas. Esto se debe a que no tiene restricciones en su dominio. Por lo tanto, su gráfica va a ser una curva, la cual podemos dibujar fácilmente sin levantar el lápiz. Y esto nos va a generar a nosotros que sea continua. No va a tener ningún corte o ningún pico en todo lo que es su gráfica. También hablaremos de lo que es la simetría de una función. Se dice que una función es simétrica respecto al eje de ordenada si es una función par. Es decir, cuando f de menos x sea igual a f de x, podemos entonces afirmar que la función es par. Mientras que podemos decir también que una función es simétrica respecto al origen si es una función impar. ¿Cómo sabemos si es impar? Cuando f de menos x es igual a menos f de x. Entonces tenemos esas dos simetrías. Simetría respecto al eje de ordenada y simetría respecto al origen. En nuestro ejemplo de f de x igual a x cubo menos 3x más 2, vamos a determinar si la función es simétrica o no y si es par o es impar. Entonces tenemos f de menos x, sustituimos menos x en nuestra función quedándonos menos x cubo más 3x más 2. ¿Esto a qué se debe el más 3? Porque 3 por menos x cambia ese signo a más, menos por menos da más. Y menos x al cubo, eso seguirá siendo menos x cubo, ya que el exponente es un número impar. Entonces podemos ver acá que f de menos x es diferente a f de x, por lo que no tiene una simetría par. Por otro lado, sustituimos ahora f de menos x a ver si es igual a menos f de x. Al ver los resultados, sabemos que no nos dio igual a menos f de x. Por lo tanto, no tiene una simetría impar. Es decir, nuestra función no es ni par ni impar. El hecho de que una función no sea par no quiere decir que automáticamente es impar, como podemos ver en este ejemplo, donde no es ninguna de las dos. Por lo tanto, nuestra función no es simétrica. Cuando la función no es par ni impar, podemos afirmar entonces que nuestra función no es simétrica. Y más adelante veremos por qué no es simétrica. Ahora vamos a ver lo que son los puntos de corte de una función. Los puntos de corte con los ejes de una función son los puntos de intersección de la gráfica de la función con cada eje de coordenadas.
tenemos dos puntos de corte, porque tenemos dos ejes, puntos de corte con el eje X y punto de corte con el eje Y. En nuestro ejemplo, f de x igual a x cubo menos 3x más 2, vamos a determinar el punto de corte con cada uno de los ejes. Para determinar el punto de corte con Y, basta con solo igualar la función a 0. Igualar x a 0. Entonces, si x es igual a 0, entonces tendremos 0 al cubo menos 3 por 0 más 2, lo cual nos va a dar 0 menos 0 más 2 igual a 2. Por lo tanto, el valor del punto de corte va a ser 0, 2. La función corta al eje en 0, 2. Ahora, para hallar los puntos de corte con el eje X, hacemos a Y igual 0, quedándonos x cubo menos 3x más 2 igual 0. Tenemos un polinomio de grado 3. Para nosotros poder saber cuáles son los puntos de corte, debemos de factorizar. En este caso utilizaremos el método de Ruffini o regla de Ruffini, sabiendo que los divisores del 2 son el 1 y el menos 1, y también el 2 y el menos 2. Pero tomamos entonces del término, eso se saca del término independiente. Vamos a tomar los puntos 1 y menos 1. En nuestra regla de Ruffini colocamos 1, 1 por 1, 1. Y tenemos entonces allí en nuestra regla de Ruffini, nos va a dar los coeficientes 1, 1, menos 2. ¿Ok? Entonces, con esos coeficientes nosotros podremos determinar fácilmente cuáles son los puntos de corte aplicando la regla de Ruffini. Con los coeficientes que nos dio la regla de Ruffini, podemos entonces determinar que x cubo menos 3x más 2 es igual a x menos 1 por x cuadrado más x menos 2, los cuales se obtienen de la regla de Ruffini, igual 0. Entonces, x menos 1 nos va a dar igual a 1. Despejando al menos 1 nos da 1. Y x cuadrado más 2, x cuadrado más x menos 2 lo igualamos a 0 también. Y determinamos cuáles son los valores que anulan este polinomio. En este caso una función cuadrática. Podemos usar la ecuación cuadrática o llamada también fórmula de la resolvente, donde x es igual a menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 cuadrado menos 4 por 1 por menos 2. Entre todo esto, entre 2 por 1. Nos va a quedar menos 1 más o menos 3 sobre 2. De los cuales se obtienen dos valores, x1 que es igual a 1 y x2 que es igual a menos 2. Por lo tanto, tenemos que nuestra función tiene dos puntos de corte con el eje X. Cuando esto ocurre, tenemos entonces que B es igual a 1,2, uno de los puntos de corte con el eje X, y C menos 2,0, otro punto con el eje X. Entonces, de esta forma nosotros calculamos o obtenemos los puntos de corte de una función. Ahora veremos lo que es la periodicidad de una función. Es decir, saber si una función es periódica o no es periódica. Para ello tenemos entonces lo siguiente. Una función es periódica cuando la gráfica de la misma se repite de manera idéntica cada vez que la variable independiente x recorre cierto intervalo. La longitud de este intervalo recibe el nombre de periodo. Allí en nuestra lámina podemos ver la forma analítica de obtener si una función es periódica o no. Cuando tenemos una función, si en su gráfica se repite en la gráfica continuamente, podemos afirmar que esa función es periódica. Cuando se repite de forma idéntica, cada vez que la variable independiente recorre cierto intervalo. En cada intervalo, si se repite lo mismo, quiere decir que ella es periódica. En nuestro ejemplo de f de x igual a x cubo menos 3x más 2, es una función no periódica, es una función polinómica.
es decir, no tiene un periodo, no se repite en su función. De hecho, ni siquiera es una función simétrica. ¿Cuáles son esas funciones que son periódicas? Son las funciones trigonométricas, como la función seno, coseno, son funciones que son totalmente periódicas, que en cada intervalo que recorre la variable independiente se va a obtener el mismo valor, que se le llama periodo. Otro de los puntos que se estudia cuando se hace el estudio completo de la función son las asíntotas. Las asíntotas son rectas a las cuales la función se le acerca indefinidamente. Y existen tres tipos de asíntotas. Están las asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. En nuestra lámina tenemos lo que son las asíntotas horizontales, los cuales se debe de cumplir dos condiciones. Que el límite de x cuando tiende a infinito de la función f de x sea igual a k, o que el límite de x cuando tiende a menos infinito de f de x sea igual a k. Entonces, si se cumplen estas condiciones, podemos afirmar que y es igual a k y que es una asíntota horizontal para f de x. Como podemos ver en nuestra lámina, está marcada en rojo lo que es la asíntota horizontal y cómo se ve ella. Por más que la función se acerque a ese valor, nunca va a llegar a hacerlo. Se va a acercar indefinidamente, pero nunca va a tomar ese valor. A eso es lo que se le llama asíntota, esa recta que pasa por allí, pero que nunca va a tomarlo. Y por eso, para determinar la asíntota, utilizamos la idea del límite. Se acerca a A, tiende a A, pero nunca es A. También tenemos lo que son las asíntotas verticales, las cuales deben de cumplir las condiciones siguientes. Cuando el límite de K, cuando el límite de X, cuando tiende a K por la izquierda de f de x es igual a más o menos infinito, o cuando el límite de x cuando tiende a K por la derecha es igual a más o menos infinito, podemos decir que x es igual a K. Entonces hay una asíntota vertical. En nuestra gráfica podemos ver la asíntota vertical reflejada en una línea puntuada roja. La función se acerca a ese valor K de forma vertical, o sea, es una asíntota vertical, pero nunca va a tomar tal valor. Tenemos que observar también que K no pertenece al dominio de la función. Generalmente las funciones que tienen estas asíntotas, ya sea verticales o horizontales, son nuestras funciones que son racionales. Pero también existen funciones que tienen asíntotas, como es el caso de las funciones exponenciales o las funciones logarítmicas. En el caso de las funciones polinómicas, no poseen una asíntota para ellas, ya que su dominio no está restringido. Pueden tomar cualquier valor para x. Y por último tenemos lo que son las asíntotas oblicuas. Cabe destacar algo importante. Una función tiene asíntotas oblicuas cuando no tiene asíntotas horizontales. Es decir, si al calcular la asíntota horizontal de una función nos da que no tiene asíntotas horizontal, entonces podemos calcular la asíntota oblicua a ver si la tiene, ¿no? Pero si tiene asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua. Pero el hecho de que no tenga asíntota horizontal no quiere decir que haya obligatoriamente una oblicua, ¿ok? Puede ocurrir que no tenga una asíntota, como es el caso de las funciones polinómicas que no tienen asíntota, como es nuestro caso de x cuadrado menos 3x más 2. Es una función que no tiene asíntotas, pues. Obviamente no tiene una asíntota horizontal, pero eso no quiere decir que no tenga una asíntota oblicua, o que obligatoriamente deba de tener una asíntota oblicua. ¿Cuáles son las condiciones entonces para que una función tenga una asíntota vertical? La primera condición es que no haya una asíntota horizontal, y la segunda condición es que y
es igual a mx más b, donde m es el límite de x cuando tiene infinito de f de x entre x, y b, por otro lado, es el límite de x cuando tiene infinito de f de x menos mx. Tenemos allí entonces, como es una recta, la ecuación de esa recta es y igual a mx más b. Y tenemos entonces quién es m y quién es b, trabajando nuevamente con límite, con la idea de límite. Ok, ahora trabajaremos lo que es la monotonía de una función. Cuando hablamos de la monotonía de una función, estamos hablando de los máximos y mínimos de la función. Recordemos de clases anteriores que el máximo es el punto más alto que adquiere nuestra función, mientras que el mínimo es el punto más bajo que adquiere nuestra función. Tenemos entonces aquí nuestro ejemplo, f de x es igual a x cubo menos 3x más 2. Para calcular los máximos y los mínimos, debemos primero calcular la primera derivada, la cual nos quedaría el 3 baja multiplicando con la variable x y se le resta 1. El 1 de nuestra variable x del segundo término baja a multiplicar y se le resta 1, lo cual nos da 0. X a la 0 por propiedades de la potencia es 0. Y la derivada de una constante que es 0. Quedándonos entonces la primera derivada como x cuadrado menos 3x. Luego, esa primera derivada se iguala a 0 y se despeja la variable x. El 3 que está negativo pasa a positivo, el 3 que está multiplicando pasa a dividir, 3 entre 3 da 1 y el 2 que está de exponente pasa al otro lado de la igualdad como una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1 nos va a dar dos valores, x igual 1, x igual menos 1. Luego calculamos la segunda derivada. El 2 de la segunda derivada, de la primera derivada, baja a multiplicar con el 3. 2 por 3 son 6 y se le resta 1, lo cual nos va a quedar 6x. Y menos 3 por ser una constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la segunda derivada es 6 por x o 6x. Evaluamos los puntos críticos ya determinados, x1 igual 1 y x2 igual a menos 1. Si evaluamos el 1, nos va a quedar 6 por 1 igual 6. Como el signo de nuestra evaluación es positivo, quiere decir que hay un mínimo. Cuando evaluamos los puntos críticos en nuestra segunda derivada, si el resultado es un número positivo, es decir, mayor que 0, hay una presencia de mínimo. Al evaluar menos 1, 6 por menos 1 nos da menos 6. Y como es un número negativo, quiere decir que hay un máximo, ya que en este caso a es menor que 0. Cuando es mayor que 0 hay un mínimo, cuando hay menor que 0 hay un máximo. Ahora, evaluamos esos puntos críticos. Ya sabemos que hay presencia de mínimos y máximos. Debemos de evaluar esos puntos críticos que nosotros determinamos. Para determinar hay que evaluar esos valores de x, para determinar los puntos máximos y mínimos. Eso se evalúa sustituyendo en f de x. Sustituimos x igual 1, nos va a quedar 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. 1 al cubo es igual a 1, 3 por 1 es 3, y como es negativo acá, menos 3 por 1 nos queda menos 3, más 2. 1 menos 3 más 2 es igual a 0. Entonces tenemos la presencia del mínimo. El punto mínimo sería 1, 0. Evaluamos menos 1. Menos 1 al cubo es igual a menos 1. Menos 3 por menos 1 es igual a 3. Más 2. Menos 1 más 3 más 2. Eso nos da igual a 4. Entonces el punto máximo de nuestra función es menos 1, 4. Luego de calcular la monotonía de una función, es decir, los máximos y los mínimos, tenemos por último que calcular lo que es la curvatura de una función. Cuando hablamos de curvatura de una función, estamos hablando de su punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto donde nuestra función cambia de cóncava a convexa
o de convexa a cóncava. Es decir, si la función iba creciendo, ese punto es en específico donde la función va a decrecer. O cuando ocurre al contrario, si nuestra función decrece, ese punto en específico donde la función comienza a crecer, que se le llama ese crecimiento o decrecimiento concavidad, cóncava o convexa. Para nosotros calcular entonces ese punto de inflexión, tenemos ax cuadrado menos 3x más 2. Calculamos la primera derivada, que ya lo hicimos en la lámina anterior, que vendría siendo 3x cuadrado menos 3. Luego calculamos la segunda derivada, que nos va a quedar 6x. En este caso, para hallar el punto de inflexión, vamos primero a conocer si la función es cóncava o convexa y en qué intervalo es cóncava y convexa. En qué intervalo crece, en qué intervalo decrece la función. Y para ello, utilizamos lo que es la segunda derivada. Igualamos la segunda derivada a 0. 6x igual 0. El 6 que está multiplicando pasa a dividir. 0 entre 6 igual 0. Entonces x es igual 0. Nuestra recta real viene dada por el intervalo menos infinito más infinito. Dividimos este punto con el punto 0, quedándonos dos intervalos, menos infinito 0, unido con el intervalo 0 más infinito. Tomamos un valor para cada uno de estos intervalos. El menos 1 para el intervalo que tenemos, menos infinito 0, y el 1 para el intervalo 0 más infinito. Sustituimos estos valores en la segunda derivada. Nos va a quedar 6 por menos 1 nos da menos 6. Cuando el resultado es negativo, quiere decir que la función es creciente y por lo tanto es convexa. En este caso, nuestra función es convexa en el intervalo menos infinito 0. Evaluamos ahora el punto. El x igual 1 nos va a quedar 6 por 1 6. Nos da un número positivo mayor que 0. Por lo tanto, la función crece. Cuando nos da mayor que 0, quiere decir que la función es creciente y hay la presencia de una concavidad. Es decir, la función es cóncava. En este caso, la función es cóncava en el intervalo 0 más infinito. Ya sabemos entonces que en el intervalo menos infinito 0 nuestra función crece y en el intervalo 0 menos 1 nuestra función decrece. Ya sabemos que hay presencia de un punto de inflexión allí. Crece, decrece. Es convexa y cóncava. Crece, decrece y un punto de inflexión. Vamos a calcularlo. Para calcular este punto de inflexión basta con solo sustituir x igual 0, el cual determinamos a partir de la segunda derivada. Lo sustituimos en f de x y evaluamos. Nos va a quedar 0 al cubo menos 3 por 0 más 2. 0 menos 0 más 2 es igual 2. Por lo tanto, nuestro punto de inflexión es el punto 0, 2. Allí tenemos nuestra gráfica. Podemos ver nuestro máximo, que es el punto menos 1, 4. Como ya lo habíamos calculado en la lámina anterior. Nuestro mínimo, que es el punto 0, 1, 0. Y nuestro punto de inflexión, que es el punto 0, 2, donde va a cambiar de ser convexa en el intervalo menos infinito 0 a ser cóncava en el intervalo 0 más infinito. De esta forma hemos concluido el estudio de una función y en este caso trabajamos con un ejemplo de una función polinómica x cubo menos 3x más 2. Sin más nada, me despido de ustedes y espero que haya sido de provecho para todos. Hasta luego.